¿Ya? Es la tercera parte, ¿no? Voy a ponerlo acá. Muy bien. Ahora, hemos tratado muchos temas al respecto. Hemos tratado para poder comprender este tema, lo que es la supremacía de Dios. ¿Qué es la supremacía de Dios? ¿Se acuerdan? Que Dios es superior en todo, a toda autoridad y tiene la preeminencia en todo. Y el ejemplo que tomamos es como por decir, es un cumpleaños, y en un cumpleaños hay una persona que se ha festejado, ¿no? Entonces lo hacen sentar en un sitio especial, le dan todo, o sea, si hay bocaditos es el primero que le dan la mayor parte de la torta, la cereza de la torta, entonces, por así decirlo, ¿no? Entonces, supremacía, cuando lo aplicamos a Dios, quiere decir que Él tiene el primer lugar en todo, no hay autoridad superior a Él, Él está por encima de todo. De ahí estudiamos que era la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Él ejerce su voluntad sobre todo. No hay nada que no esté sujeto a su voluntad. Y habíamos descrito que para poder entender este término que todos comprendemos de que Dios es todopoderoso, o el poder de Dios, o la omnipotencia de Dios, es necesario comprender los dos atributos que están ligados a Él. ¿Por qué hablamos de atributos de Dios? Para los que de repente no me comprenden un poquito qué es atributos. Los atributos de Dios hablan de las características de Dios, que lo distinguen a Él de cualquier otro ser o cualquier otra persona. Por ejemplo, tú no eres, por ejemplo, mi nombre es Javier, y puede ser que en este local, en esta reunión, hayan 3 personas que se llaman Javier, o mi segundo nombre, Eduardo. Puede ser que haya otras personas que se llamen como yo, Eduardo. Pero ninguno de las 3 personas, supongamos 3 o 4 personas que se llamen igual que yo, somos iguales. ¿Por qué? Porque somos diferentes en personalidad, ¿sí o no? Somos diferentes en carácter, tenemos ciertas cosas. De repente uno es más bromista, el otro es más serio, el otro es más alto, el más bajo. Se diferencian uno del otro, ¿no? Entonces, aunque se llamen igual, sus diferencias los hacen individuales a ellos, para que no, o los identifican y los diferencian de la otra persona. De esta misma manera, Dios tiene ciertas características que lo distinguen del resto de su creación, que lo hacen en particular a Él. Entonces, una de esas características es la omnipotencia de Dios. Omnipotencia, o conocido como otros lo llaman, todopoderoso, o no, el poder de Dios. Él nos está diciendo que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, los atributos que damos antes, toda la soberanía, nada está por encima de Él, no hay nada que Él no pueda hacer. Ahora, recapitulando un poquitito, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recuento de ciertas cosas. Quiero tratar en esta mañana el primer punto de la recapitulación y unas conclusiones sobre los temas que hemos hablado, solamente una pequeña parte. Lo segundo que voy a tratar es la perfección del poder de Dios. Lo tercero que quiero mencionar y dar unas conclusiones al respecto es el poder de Jesucristo. Entonces, habíamos dicho que hay alguna persona acá que diga creer en Dios y no crea que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos, levante la mano, sin compromiso alguno, obvio, si tú eres creyente, crees en Cristo, crees en Dios de verdad, tú vas a decir, Dios es todopoderoso, ¿no? Si no te sientas comprometido. Sé que hay de repente algunas cosas que no conoces, pero creo que toda persona que conoce algo de Dios, que sabe algo de Dios, que ha escuchado en el momento algo de Dios, sabe que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Es un nombre muy conocido, hasta es nombre de película, ¿sí o no? Entonces, quisiera por favor ver con sinceridad, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? A ver, levante la manita, por favor. ¿No? Muy bien. Creo que absolutamente no hay nadie, o bien difícil que alguien diga que Dios no es todopoderoso. ¿Estamos? Creemos que Dios es todopoderoso. El problema es qué entendemos por todopoderoso. A ver, vamos a poner acá la palabrita todo. Voy a poner así, ¿ah? Voy a separarlo. Poderoso, es una sola palabra. ¿Ya? ¿Qué es todo? Todo, ¿sí o no? ¿Es parte? Es todo. ¿Dios es en parte poderoso o es todopoderoso? ¿Qué dicen ustedes?
¿es en parte poderoso o todopoderoso? No es en parte poderoso, pero empezar. Hay un atributo que nos hablaba, ¿no? Dios no puede dividir su poder. Muy bien, una cualidad de Dios es que Él es todo en todos sus atributos. Omnipotencia, omnisapiencia, en todo. Ahora, esta palabrita todopoderoso, aunque la decimos, aunque la pregonamos, mi hermano, incluso personas que no congregan en una iglesia pueden decir, sí, Dios es todopoderoso, yo creo que Dios es todopoderoso, pero ¿cómo entienden que Dios es todopoderoso? Va a diferir muchas veces. Y esto es porque muchas veces no conocen profundamente qué es que Dios sea todopoderoso. A veces su referencia de que Dios es todopoderoso es simplemente algo que escucharon, alguna película que vieron. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto, conocen quién es Jim Carrey? Sí, ¿no? Un actor, la mayoría de sus películas son graciosas, como por ejemplo La Máscara. ¿Ya? ¿No? La Máscara, ¿quién no ha visto La Máscara? ¿Ya? Si no, vaya a verla, ¿no? ¿Ya? Él tiene un par de películas, bueno, una película, por ahí tal vez se ponía con Jim Carrey, si no es con otro Carrey, ¿ya? Es con Morgan Freeman, un morenito, se llama Todopoderoso, ¿ya? ¿No? ¿Quién no ha visto la película Todopoderoso con Jim Carrey y Morgan Freeman? Se llama Morgan Freeman, él hace de Dios. Entonces, aunque la película se llama Todopoderoso, hay algo particular. Él dice que hay una cosa con la que Dios no se puede meter. Exacto, dice. No te metas con Dios. Cuando Jim Carrey ve que las cosas se le salen de control, y él supuestamente está tomando el lugar de Dios por 7 días, ¿ya? Él ve que las cosas se le salen de control y él quiere parar a alguien. Y no puede. ¿Se dan cuenta? Bueno, en la película era su novio, ¿no? Y él no puede parar. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta película? Que Dios en sí, como el título lo llama, ¿es todopoderoso o no lo es? Aunque el título diga todopoderoso, tú estás viendo ahí que hay algo que no puede hacer. Entonces, esa misma concepción se tiene muchas veces de Dios. De que aunque se dice que Dios es todopoderoso, siempre hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Y con respecto hablamos de su creación. Entonces, aunque se diga que es todopoderoso, no están creyendo que Dios es todopoderoso. El problema es que muchos también sacan sus conclusiones de que Dios es todopoderoso pues, de películas, novelas, historietas. Y la verdad que la procedencia de este atributo, tal cual es enseñado, no están en ninguna de esas fuentes. No están en las novelas, no están en las películas, no están en las historietas, sino más bien se encuentran en un libro que todos debemos traer cada vez que nos reunimos. La Santa Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para poder saber que es todopoderoso tenemos que recurrir a la Biblia, ¿ok? Muy bien, entonces sobre esta recapitulación, estamos hablando sobre el poder de Dios. Muy bien, vimos un primer punto, esto no lo voy a escribir, ¿ya? Bueno, algunas cositas, ¿ya? Vimos algunos puntos. El primero es que el poder de Dios es la fuerza para actuar o el derecho o autoridad para ejercer esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que vimos, hermano? A ver, díganme ustedes según sus notas de las semanas pasadas. A ver. El tener autoridad, pero es El poder de Dios, ya lo tenemos escrito ahí, voy a borrar esto para que me dé campo. El poder de Dios es la fuerza para actuar y claro, derecho para es la fuerza para actuar. Fuerza para actuar. ¿Qué más? Y el derecho para ejercer. Y el derecho o autoridad, ¿no? Para ejercerla. Para ejercerla. Muy bien. Entonces, ¿por qué dijimos esto la semana pasada? Porque vimos unas diferencias con respecto a su creación. Entonces, con respecto a su creación, mencionamos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden ejercer poder o fuerza, ¿no? Pero sin tener la autoridad adecuada. Sí. Sí.
Por ejemplo, vamos a poner un ladrón. ¿Cómo ejerce su fuerza? Con un arma, ¿qué hace? Te amenaza, te coacciona para que tú le obedezcas. ¿Me estamos? ¿Él tiene derecho? No. No tiene. Por eso es un ladrón. ¿Sí o no? ¿Estamos? Veamos un caso más fuerte. En una violación, una persona, sea porque tiene cargo, sea porque tiene economía, o sea porque ejerce la fuerza bruta, por así decirlo, si abusa de esa persona, de la otra persona, está ejerciendo su fuerza, su poder, pero ¿tiene el derecho de hacerlo? No tiene el derecho de hacerlo. Entonces, hay personas, mi hermano, que pueden ejercer esa fuerza, pueden ejercer ese poder, pero no tienen derecho alguno de hacerlo. Vimos otro caso, ¿no? Hay personas que tienen autoridad, ¿sí o no? Por ejemplo, un policía de tránsito, digamos por así decirlo, tiene la autoridad de ejercer el poder que el Estado le ha dado para poner orden, para sancionar. Sí. Sea que nos parezca justo o injusto, ¿ya? ¿Tiene poder, tiene la autoridad que le ha dado el Estado? Sí. A diferencia de un ladrón, ¿tiene el poder de sacar un arma y hacer uso de ella? Sí. El ladrón no la tiene. Ahora, ¿puede ser estorbado? Sí. Pero puede ser estorbado. Muy bien. Ahora, por ejemplo, un policía de tránsito ejerciendo el derecho del orden, te dice: oiga señor, detenga su auto, oiga señor, párese ahí. Y la persona puede correr, huir y escaparse, ¿sí o no? Te lo puede lograr, bueno, eso yo no lo sé, pero puede lograrlo. Y al final, si lo logra, estorba la autoridad. O si de repente es contra un ladrón, ¿no? Y este ladrón le empieza a disparar y mata al policía, pues estorba también la autoridad que ésta tenía, ¿sí o no? Esto es con respecto a sus criaturas. Pero cuando hablamos de Dios, es muy diferente. Porque Dios no solamente tiene la fuerza para actuar, para ejercer su voluntad, sino que Él tiene, aparte de eso, el derecho y la autoridad de hacerlo. Él no solamente hace, Él tiene la autoridad. Entonces, vimos, ¿no?, el versículo como el más ejemplar de Daniel, ¿no?, el capítulo 4, creo que el versículo 23, 25, no me acuerdo bien, después vamos a tocarlo, así que ahorita no es necesario que lo busquemos, pero Nabucodonosor dice: oh, te alabamos, Señor, ¿no? Porque tú haces tu voluntad en los habitantes del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien estorbe tu mano, ¿sí o no? Entonces, vemos ahí, mi hermano, que aunque el hombre muchas veces no quiere entender que Dios hace su voluntad en todo lo que está, mi hermano, el hombre no puede hacer nada por estorbar lo que Dios hace. Jesús, cuando hace la oración del Padre Nuestro, Él dice, ¿no? Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. ¿Hay ángel que le diga a él: ¿sabes qué, Señor, no quiero hacer tu voluntad? ¿Satanás puede decirle: Señor, no quiero hacer tu voluntad? ¿Los demonios pueden rebelarse contra su voluntad? No, pastor, no creo eso. Bueno, vamos a ver. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice que los demonios, a lo largo de la distancia, mi hermano, ellos no eran como a veces los cristianos somos, ¿no? Y nos corremos, ¿no? No. Jesús ni siquiera aparecía en su rango de visión de Dios, ellos corrían a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era Dios. Y que ante Jesús nadie puede esconderse. Entonces, en vez de correr, ¿qué iban? Ante él y se mostraban. ¿Qué le decían? Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo, por favor, no nos envíes al abismo. ¿Se dan cuenta? Ellos podían huir, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ante Dios no hay autoridad, no hay nada, no hay fuerza, no hay ente, no hay ser vivo, no hay ser espiritual que pueda huir de su presencia. El salmista David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Si hiciera administrado en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. No hay un lugar
donde tú no estés. Es más bien la necedad del corazón del hombre que muchas veces pretende huir de Dios. El hombre que quiere vivir su vida sin Dios, que quiere vivir su vida a su propia voluntad, que quiere hacer las cosas como Él quiere y no tener en cuenta que Dios está por encima de todo y que tiene que rendir su vida a Él, es una persona que la vida describe como necio. ¿Por qué? Porque no entiende que su vida ni le pertenece. Que no entiende que todos sus actos ya han sido predeterminados por Dios. Entonces, así de simple. Vamos a continuar explorando esto. Entonces, llegamos a ciertas conclusiones. ¿Qué conclusiones llegamos? ¿No? Que Dios y su poder son inseparables. Cuando nosotros decimos que Dios es todopoderoso y en nuestra forma de pensar, en la filosofía, que muchas veces va en contra, no todas las veces, hay filosofía que apoya la cosa de Dios y hay filosofía contraria. Nosotros tenemos que ser bien cautelosos con eso. Pero cuando la filosofía o el arte de pensar del hombre te dice que Dios no es todopoderoso, que cita ejemplos así, entonces es contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y su poder no pueden separarse. Dios no puede ser dividido. De hecho, la forma en cómo la iglesia a lo largo de la historia, desde la iglesia primitiva y bueno, desde el Antiguo Testamento ha concebido a Dios, ha sido de esta manera. Dios es en tres personas, pero uno en esencia. Por lo tanto, Dios no puede ser dividido ni partido. ¿Estamos? Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, pero no puede ser dividido. En esencia es uno. ¿Estamos? En la Trinidad de Dios existe lo que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero a la vez son una esencia. ¿Ok? Entonces, al ser una esencia, las características de la esencia que ello componen, ¿no? Como por ejemplo, su omnipotencia no puede separarse de él. De hecho, Jesús, cuando estaba en la tierra, mi hermano, él no dejó de ser Dios. Él era Dios. La diferencia estaba en una cosa sencilla, que él, mi hermano, se humilló en condición de siervo. Anduvo con nosotros, pero en muchas ocasiones manifestó su poder. Y en cierta ocasión, cuando lo quisieron defender, le dijo a Pedro, detente. Detente. ¿No sabes que puedo pedir a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Entonces, el poder de Dios no puede separarse de Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vimos el primer punto. Dios y su poder no pueden ser separados. Dios tiene todo el poder y la capacidad para actuar. Él no es como sus criaturas. ¿Ok? Él no es como sus criaturas. Que vimos también que su sabiduría, que es un atributo que Él también tiene, que aún no tocamos, guía su poder. No es un poder descontrolado, no es un poder, mi hermano, como por ejemplo algunos darwinistas dicen, no, sí, había dos moléculas, se chocaron y de pronto la creación sin un orden, sin un diseño, salió. No, no es así. No es un poder descontrolado, no es un poder incoherente, es un poder que es guiado por su misma sabiduría. ¿Qué más vimos? ¿No? Que el poder de Dios no está limitado por sus criaturas. No hay criatura que limite su poder. Porque si una criatura pudiera limitar el poder de Dios, entonces Dios ya no sería todopoderoso. Y si no es todopoderoso, no es Dios. ¿Estamos? ¿Qué más vimos? Otra conclusión. Un Dios omnipotente es digno de todo respeto. Su omnipotencia la vemos en su creación. Lo vemos en el cielo y en las cosas hechas. Entonces, esta omnipotencia de Dios, ese atributo de Dios, mi hermano, al ver el hombre, mi hermano, es la prueba que el hombre necesita para poder respetar a Dios. Pero vimos que Romanos nos dice algo, ¿sí o no? En Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos decía, ¿no?, que Dios manifestó su persona mediante ¿qué? Las cosas creadas. El sol, la tierra, todo lo que en ella hay. De tal manera que ningún hombre puede excusarse, sino que al ver la creación, el hecho de la existencia de Dios puede ser entendido por cualquier persona. Pero el hombre dice que se hace necio porque al ver las cosas creadas, lejos de honrar al Dios que lo creó, lo que hace es honrar a la creación. Y eso lo vemos, por ejemplo, en tantas culturas. Por ejemplo, hablamos de los incas,
veían y se asombraban cómo eran todas las cosas, y lejos de dar honra al Dios que crea esas cosas, honraron ¿a qué cosa? Al sol. Honraron a la tierra. Acá hay la costumbre de la Pachamama, por ejemplo. ¿Y es el único lugar? No, en diferentes lugares adoran la luna, adoran tal cosa. Pero el problema es este. El evangelio de la creación no salva, condena. ¿Por qué? Porque Dios se muestra o se revela a través de sus cosas creadas, pero el hombre ¿qué hace? Adora la creación. Por ejemplo, mencionamos que Pablo en una ocasión fue a Atenas, y cuando fue a Atenas, ¿qué pasó? Dice que vio muchas imágenes, muchas esculturas, y encontró una escultura, bueno, un pedazo de roca que tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. ¿No? Por si acaso algún Dios que no estamos mencionando, tan ignorantes eran los atenienses, que decían, de repente hay un Dios que no estamos mencionando. A ese Dios conocido, por si acaso le tenemos ahí su inscripción. Entonces, cuando Pablo entra a la ciudad de Atenas, dice, veo que sois muy religiosos. El hombre por naturaleza es religioso. Él siempre se inclina a algo. A veces a lo que se inclina es a sí mismo. Él es Dios para sí mismo. Su propio intelecto, su propio conocimiento para él es su propia seguridad. De verdad. El hombre por naturaleza es religioso. Pero Pablo le dice, veo que sois muy religiosos. Pero veo que entre todas las cosas que tú tienes, encontré una inscripción que decía al Dios conocido. A ese Dios no conocido, a ese vengo a predicarle. A ese Dios que ustedes no conocen. No al que está ligado a las cosas creadas, a eso que ustedes adoran, es el Dios del sol, es el Dios de eso. No, es el creador de todas las cosas, en el cual subsisten todas las cosas, y por él fueron hechas, en el cual nos movemos. Entonces, este es el problema del hombre. El hombre no le rinde respeto a Dios. Te levantaste en la mañana, ¿le diste gracias a Dios? Dice, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento, tu majestad. Ver el sol, ver la lluvia, ver todas esas cosas. Deben a nosotros llevarnos a la adoración de Dios, al respeto de Dios, a la solemnidad de Dios. La solemnidad, mi hermano, habla del culto racional a Dios. Por ejemplo, esto que hacemos nosotros, ¿no? El agradecimiento en nuestras oraciones a Dios. El evangelio de la creación, como habíamos visto, lo que hace es condenar. ¿Por qué? Porque el hombre ve la creación y lejos de adorar a Dios por su propio pecado, se inclina a esas cosas. Por eso Camilo decía, el corazón es un reformador protestante. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Hace ídolos de todo. Como bien nuestra hermana decía, ¿no? A veces tenemos que pedirle a Dios perdón porque cada día hacemos ídolos de muchas cosas en nuestra vida. Nuestro corazón se desvía constantemente. Pero eso no debe ser razones para desanimarnos, más bien para alentarnos a ir a Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname. De hecho, el Salmo que tomé, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este es un salmo cristológico, ¿no? Y empieza diciendo, oh, de Jehová es todo lo que en el mundo hay. Pertenencia, ¿no? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando tú eres dueño de algo, eres dueño de todo lo que en ese lugar está. ¿Me equivoco? ¿No? Dice, Dios es dueño de la tierra. Obvio que es dueño de todo lo que en ella hay. ¿Qué más dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Y cuando hablamos de los que en él habitan, ¿a quién se está refiriendo? Todo, a nosotros y todo lo que existe, todo lo que ha sido creado y que habita el mundo. Ahí estamos incluidos nosotros, ¿ok? Muy bien. Pero si ustedes se han dado cuenta, yo he puesto acá entre paréntesis el versículo 7, ¿no? El versículo 7 nos va hablando de a quién le pertenece ese mundo. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará al Rey de Gloria. De hecho, lo que explicaba nuestra hermana era cierto, ¿no? El Salmos, en el versículo 2 dice, ¿no? Porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá del monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y como bien explicaron, pues, es una pregunta. Nos dice, ¿quién? Y no hay ninguno. Y sigue diciendo,
¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma en cosas vanas, pero en cosas vanas, y no ha jurado con engaño. Bueno, si nos analizamos en eso, ¿en qué no hemos caído? ¿En qué nos seguimos cayendo? No está hablando de nosotros, no es un salmo para que nosotros podamos sentirnos, oh, qué orgulloso me siento, oh, yo no le he hecho daño a nadie. No, Jesús dijo, no es necesario que lo hagas, basta con que lo hayas pensado, basta con lo que hayas deseado. Bien claro lo cita, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Yo les digo que cualquiera que llame a su hermano fatuo o insensato, ya es culpable del fuego eterno, ya es homicida. Entonces, mi hermano, vamos viendo ahí que el pecado es tan profundo de que este salmo no habla de nosotros. Sigue diciendo, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces esta pregunta y te dice algo en el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros. Y voy a enlazar con lo que hemos leído. Aquí está el que puede levantar manos, el de corazón puro, el limpio de manos. Y dice acá, y entrará el Rey de Gloria. Porque hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Por eso me gustó este salmo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos al segundo punto. Y esto, bueno, vamos a sacarlo por un momento acá. Vamos a hablar de la perfección del poder de Dios. ¿Ya? Voy a ponerlo acá como su perfección. Hermanos, no hay ningún atributo de Dios que no sea perfecto. Cuando hablamos de los atributos de Dios, todos sus atributos son perfectos. Habíamos dicho en la introducción de los atributos de Dios, ¿qué más son sus atributos? Son eternos. Cuando hablamos de que son eternos, ¿qué quiere decir? Que nunca hubo un momento en el que no fueron, ¿ok? Nunca hubo un momento en el que sus atributos no fueron. Por lo tanto, sus atributos son eternos. ¿Y qué más son? Perfectos. ¿Perfecto qué quiere decir, hermano? Que no tiene ninguna falla, que no tiene ningún desperfecto. ¿Estamos? Que es perfectamente infalible. Entonces, el poder de Dios, mi hermano, es perfecto. Veamos algunas cosas. Si su poder fuera, mi hermano, perdón, si un poder infinito, ¿Dios sería perfecto? Escúchenme, si un poder infinito, ¿Dios sería perfecto? Quiero empezar con esto. ¿Por qué? Porque tendría límites. Ah, está muy bien. Sin un poder, estamos hablando infinito. Cuando hablamos de un poder perfecto, eterno, estamos hablando de un poder infinito. Todos sus atributos son así. Esto es importante, mi hermano, porque aquí vamos a encontrar la diferencia entre cómo diferenciar que el lugar donde tú estás congregando en verdad es una iglesia de sana doctrina, ya que muchas religiones se proclaman dueños. Hoy en día, tanto es una virtud del cristianismo que está compitiendo con el Islam, con el budismo, mi hermano, con el mormonismo. ¿Por qué, mi hermano? Porque no entienden la diferencia de cómo son la esencia de sus atributos. Según poder infinito, Dios no sería perfecto. Cuando nosotros afirmamos que algo de Dios tiene una limitación, que algo de Dios se contiene, de que algo de Dios no se está realizando, entonces ya no sería perfecto. Entonces, como yo dije en un principio, ya no sería Dios. Si su poder tuviera alguna limitación, restricción, carencia, haría a Dios un Dios finito. ¿Qué quiere decir finito? Que, como dije, en un momento se acaba, que nunca fue siempre, que tuvo un punto de partida. ¿Se han dado cuenta ustedes que los ateos dicen eso siempre, no? ¿Pero quién creó a Dios? ¿De dónde vino Dios?
¿Se han dado cuenta, sí o no? Nosotros entendemos por el testimonio de las Escrituras que Dios no tiene un principio ni fin. Porque Él no es un ser creado. Él es la causa increada. Él es, mi hermano, la causa de todos los efectos. Como le dije, si su poder tuviera alguna limitación, restricción o carencia, haría de Dios un Dios finito y su poder no sería perfecto. Por el contrario, ¿qué vemos nosotros, mi hermano, que dice la Biblia? ¿Saben dónde nosotros evidenciamos de que no creemos que Dios es todopoderoso? ¿Saben dónde? Cuando tú crees que Dios todo lo puede hacer. ¿Creemos que Dios todo lo puede hacer? ¿Que Dios es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en existe? ¿Que Dios, mi hermano, rige los cielos y la tierra? Sí, lo afirmamos muy bien. Pero ¿sabes dónde tú niegas eso? Cuando tú dices, bueno, Dios puede hacer todo, menos una cosa, meterse conmigo. Yo soy libre de mí mismo. Cuando tú dices eso, tiraste abajo el hecho de que Dios sea todopoderoso. Pero lo tiraste para ti mismo. Porque Dios no deja de ser todopoderoso porque tú no creas que lo es así. De hecho, un rey que creía que tenía todo el poder, que se creía amo y dueño de todo el mundo en ese entonces, que hacía su voluntad, destrozaba cuanto él quería. Si alguien no le rendía honor a él, si alguien no lo adoraba a él agarraba y lo mandaba a matar. Este rey, mi hermano, después de que Dios trata con él, comprende una gran verdad que hasta el día de hoy, mi hermano, es parte de muchos mensajes y sermones que se han repetido durante muchos años y parte de una verdad fundamental. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. A ver, ayer estaba en un devocional con una familia y me di cuenta que, bueno, hay que dar la oportunidad a otros hermanos de leer. Amén. A ver, nos gustaría por favor leer. A ver, Daniel 4:35. Este rey tenía esta forma de pensar que no es distinta a muchos. Hay gente que dice, mire, ¿saben qué? Nadie se meta conmigo. A mí nadie me tiene por qué decir nada. Yo soy libre. Yo puedo hacer lo que yo quiero. O cuando alguien dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a creer en Dios cuando ya tenga mi mayoría de edad. Eso es para los viejos, eso que ya están en fiesta. No, eso es para los que están malogrados. Yo no le he hecho daño a nadie. Tú cuando dices eso, hermano, hermana, tú no crees que Dios sea todopoderoso. A ver, ¿quién tiene Daniel 4:35? Amén. Amén. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Alto. Todos los hombres de la tierra, ¿qué dice que son? ¿Es porque no son nada? Dice, ¿son nada en comparación con quién? Con Dios. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿quién no ha dicho eso, no? Ya un día creeré en el Señor cuando sea mayor. Qué tonto y negligente y necio es esa idea. Hay que tener una verdad fundamental. El hombre es nada en comparación con su Creador. Sí, dijo. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Muy bien, Él hace lo que Él quiere en los ángeles del cielo. En otra versión le dice, ¿no? Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes del mundo. Dice que no, hay algunos que sí y otros que no. Él dice, hay un grupito que sí y otro no. No dice eso. Él dice, en todos. Tanto en los cielos, tanto en la... Y Jesús lo afirmó en la oración del Padre Nuestro. Es más, Jesús cuando estuvo en la tierra, en la oración del Getsemaní, dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se hará, independientemente de la criatura. Se va a hacer. Eso es la omnipotencia. El problema es que nosotros relacionamos la omnipotencia de Dios como el mago que hace aparecer esto, o el diablo en esto, o que saca esto.
creemos que es eso, no, la omnipotencia de Dios abarca toda la autoridad que Dios tiene para hacer su voluntad sobre todo lo que existe. Eso es lo que la omnipotencia de Dios te enseña en la palabra de Dios, en la Biblia. Dense cuenta que yo estoy mencionando solamente lo que la Biblia dice. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy recurriendo a, yo no estoy diciendo, ¿sabe qué? No, mira, tal filósofo dice que esto, ¿no? Como el libro que les mencioné, ¿no? Destinados a creer que era una burla para todo esto, ¿no? Y mencionaban a Jean-Paul Sartre, que era un blasfemo de Dios, ¿no? Había este psicólogo, padre de la psicología, Freud, también aborrecedor de Dios, que mencionaba a Marx, un aborrecedor de Dios también. Y qué triste es que los cristianos tengamos que tomar esas fuentes. Son gente que simplemente quiso emular algunas cosas que vio en el cristianismo y las adaptó para ellos, pero de Dios no querían saber nada. Dijeron, a esto me sirve, pero Dios no. O sea, tan blasfemos que blasfemaban contra Dios. Pero no es que los cristianos toman eso. Yo lo he hecho también. ¿Cuántas veces he predicado y hablando, así como mi hermano, pues mencionando frases de Freud cuando nada tiene que ver, mi hermano, con el cristianismo? Es triste que los cristianos tomemos esas fuentes. Y por tomar esas fuentes, mi hermano, es que desmerecemos lo que la Biblia dice. Todo creyente de Dios verdadero, todo cristiano fiel, mantiene un principio que todos los cristianos han mantenido a lo largo de la historia. Y esto es un principio que incluso el mismo catolicismo romano reconociéndolo, por ejemplo. ¿Sabes qué cuál es? Que los cristianos somos sola escritura. ¿Qué quiere decir sola escritura? Que la santa palabra de Dios es nuestra más alta norma de fe, conducta y gobierno. Si para nosotros lo que dice Sartre, que escribió La náusea, o Freud, mi hermano, o Marx, va a tener más peso que la Biblia, entonces no somos cristianos, hermano. No somos solo escritores, somos cualquier otra cosa, mi hermano. Discúlpenme. Pero como le dije, para saber que Dios es todopoderoso, tenemos que tomar lo que la misma Biblia dice. Entonces, Daniel 4:35, que debería ser Nabucodonosor, porque Nabucodonosor es quien dice esto, ¿qué nos dice? Que él hace su voluntad en todo, lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Qué más dice? A ver, ¿dónde te quedaste? Léeme completo, por favor. Ok. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo y decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dice, nadie puede detenerlo. Entonces, acá tomamos. Yo no digo que no vean la película Todopoderoso. A mí me gusta porque es una comedia, me gusta verlo, soy sincero. Pero les voy a decir algo acá, porque no voy a decir, ¡ay, el pastor ha dicho, entonces ya no! Vamos a quemar nuestra DVD en Todopoderoso. No, hermano, no hagan eso, por favor. Pero hay que entender una cosa. Lo que dice esta película no es cierto, pues hermano. Puede ser una comedia, que lo usemos para dar rato divertido, sí. Pero tomarlo como algo teológico, como una norma de fe y conducta, pues no. Porque justamente el verso en que termina. Nadie puede detener ni decirle por qué haces esto. De hecho, Pablo en el libro de Romanos dice lo mismo. Hombre, ¿quién eres tú para que alternes con Dios? Si él queriendo hacer notorio su poder, su justicia y su verdad, soportó con mucha paciencia los vasos de ira destinados para su vida. Y quiso tener misericordia del que quiso tener misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, mi consejo es acá, no estoy diciendo que no vean películas, por favor, lo que estoy diciendo acá es, no hagan teología de muchas películas sin saber lo que la Biblia dice de eso. Entonces, uno ve la película, analiza primero lo que la Biblia dice, ¿ya? Y a ver si se ajusta. Entonces, solamente si se ajusta, bueno, puede ser un buen ejemplo, pero si no, veanlo como algo que están viendo simplemente, ¿ok? Seguro que ustedes han querido, no sé, si divertirse un rato, relajarse, comer una canchita, estar con los hijos, no sé, con la esposa, con el esposo, qué sé yo, no hay problema. Pero no hagan teología de eso. Muy bien. ¿No? Es como escuché hace poco que dijeron que estaba, en una iglesia estaban haciendo teología de la película Barbie. Y digo, esto no sé, de verdad no lo he visto, ¿ya? Si alguien la ha visto me cuenta después, ¿ya? Pero el tema es que esto sucede porque los pastores muchas veces
lejos de concentrarse en hacer sus prédicas basado en la palabra de Dios, pues toman esas cosas, ¿no? Toman esas cosas para hacer sus enseñanzas. Y toda la prédica gira en torno a la película, y no es así, hermanos. ¿Ok? Y el problema, como dices, es sacar teología de él. Bueno, pero no me diga, pastor, usted mencionó una película, está hablando de ella, sí. Pero yo mencioné para decir que lo que dice no es a lo que la Biblia se ajusta, ¿ok? No es correcto. Pero otros citaban para decir, uy, sí, así dice. Y así es. Hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Qué más? ¿No? Hemos dicho que sin un poder infinito Dios no sería perfecto. Si su poder tuviera alguna limitación o restricción o carencia, haría Dios un Dios finito y no perfecto, y ya no sería por el Dios. Segundo, el poder perfecto no se mezcla con la debilidad. ¿Por qué? A ver, cuando vemos que algo es perfecto, o por ejemplo, acá está. Digamos que esta botellita es H2O, es agua. No sé qué porcentaje será, de qué tantas cosas lo compondrán. Pero imagine, esta no la voy a hacer, ¿no? Porque yo quiero tomar. Imagine que yo abro esa tapita y sabe que hay una mina, ¿no? Y le echo medio de una gotita, o le tengo con la puntita. ¿Ya sería agua pura para tomar? Estaría mezclada así, ¿no? Y al probarla, ¿qué sentirías? La tinta. Te hago otro ejemplo. Tú tienes agua acá en un vaso, entras al servicio, nadie entra con agua para tomar en el baño, ¿no? Tú sabes que el baño, cuando tú jalas la palanca, suelta, ¿no? Pero imagina que tú, por la negligencia, que si no entraste y jalaste la palanca y una gotita que sí la ves, que sí la sientes, o que no, de repente la tienes ahí y te das cuenta que al jalar algo va a llevar. ¿Te la tomarías? Sinceramente, ¿te la tomarías? Cayó del water, ¿no? Y entró alguien que no las guantes. ¿Ah? No es salubre, si estás aquí, hermano, no sé, yo no la tomaría. No es salubre, hermano. No es salubre, por favor. Es más el daño que el beneficio que te va a hacer, ¿sí o no? Nadie lo hace, hermanos. No al menos alguien que está saciado, ¿no? Alguien que toma agua y dice, un poco de botella se sonó un poco, porque me manché tu lapicero. Entonces, cuando vemos algo que es perfecto, estamos hablando que es algo, mi hermano, que no tiene ninguna imperfección, no tiene ninguna contaminación. Entonces, hablar de un Dios que es perfecto y que tiene debilidad a la vez, es hablar de un Dios, mi hermano, que es imperfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto, mi hermano? Que su poder, ¿dónde está? El segundo punto es, su poder es perfecto. Lo contrario sería, el poder de Dios no tiene imperfecciones. Vamos a ver un versículo, ¿ya? Algo más. ¿Cuál es el problema de creer, mi hermano, de que el poder de Dios, mi hermano, tuviera alguna debilidad? Es que podríamos imaginar como muchas culturas paganas, muchas religiones paganas, que tienen demasiados dioses. Entonces, diríamos, mi hermano, que hay algún Dios que es superior a este Dios. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, en los dioses olímpicos, ¿quién está por encima de Zeus? Caos. No, tiene otro. Porque Caos es el abuelo, creo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que siempre, por ejemplo, en el hinduismo, Brahma, que es el creador del universo que estamos viendo la pasada, según ellos, ¿es el primer Dios? No. ¿Qué vimos antes? Que Vishnu estaba por encima de él, ¿no? Y que Brahma estaba flotando en sombrero. Una teoría de locas, ¿no? Entonces, cuando nosotros concebimos a un Dios que tiene limitaciones, que tiene imperfecciones, nuestra mente inmediatamente va a concebir que por encima hay otro. Y es por eso que este concepto de que su poder es perfecto es esencial para el cristianismo, porque la Biblia declara que, mi hermano, su poder no tiene comparación, y que no hay ninguno como Él, y que no hay nadie como Él, y que Él es el único. De hecho, en medio de tanta idolatría que estaba invadiendo Israel, Dios le
dice Israel, oye Israel, Jehová, tu Dios, o el Señor, tu Dios, uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que le dice en el Éxodo. Vamos a buscar Salmos 86. Salmo 86, versículos 10 al 13. Amén. Solo tú eres imponente, solo tú haces grandes maravillas. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenas. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti, mi Señor y Dios. Yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Tanto me amas que no me dejas morir. Acá vemos varias cosas. Nos demoraremos un montón haciendo un análisis, pero solamente quiero sacar dos cosas. Lo primero que el texto nos dice, acá en este Salmos, nos habla de que Dios es todopoderoso. Nos está hablando de la omnipotencia. Con eso empieza el encabezado, ¿no? Y lo segundo que reconoce es la impotencia del hombre de amarlo por sí mismo, que él necesita de su creador para amarlo. De hecho, eso es lo que entendemos nosotros también sobre el hecho de la regeneración, que tú no puedes creer en Dios a menos de que Dios ponga eso en ti primero, de que es necesario. Una vez te escribí este círculo, ¿no? Vamos a poner acá Dios, ¿no? Acá vienen mis monigotes feos, ¿ya? Y acá se encuentra el hermano Cristian, ¿ya? El hermano Cristian. Y el hermano Cristian es un incrédulo, pero sin embargo, como él no puede creer, como él, porque la Biblia dice, Romanos 3, que dice, el hombre no puede ni quiere. Corintios, en 1 Corintios, ¿qué nos dice? El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Entonces, por lo tanto, es un ejemplo, no se moleste, hermano. El hermano cristiano, por su propia naturaleza, no puede, no quiere. Disculpe, lo voy a borrar acá. Ya, ahora sí. No puede, no quiere. Y Corintios dice, no entiende. Entonces, para que él pueda hacer estas cosas, Dios necesita darle ¿qué cosa? Fe. ¿Por medio de qué? Gracia. ¿No? Y cuando él recibe esto, ahí sí, mi hermano, recién puede creer en Dios. Quiere creer en Dios y entiende lo que Dios dice. Es un círculo, ¿se dan cuenta? Pero el hombre por sí solo no puede. Gracias, hermano Cristian, por el ejemplo. No se vaya a molestar. Entonces, hermanos, en ese salmo, que podríamos quedarnos haciendo un servicio así, está muy bonito ese salmo, mi hermano, nos habla y dice, enséñame a amarte, dame, Señor, esto, guíame en esto. El salmista está expresando su dependencia, característica que todo cristiano debe entender. En cierta ocasión, creo que mi hermana Evelyn, mi esposa, está predicando sobre eso. Creo que en la parte, no sé si Pedro, cuando los discípulos dicen, Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando del perdón. Y cuando veían eso, entendían que necesitaban de Dios más. Cuando tú tienes una carencia, a quien debes correr es a Dios, porque Él te da esas perfecciones. En cierta ocasión, Jesús también le dice a otra persona, le dice, ¿no? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees que puedo hacer esto? Y este hombre, que tenía un hijo que sufría, no me acuerdo de qué cosa, le dice, miren, sí creo, pero inmediatamente añade, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? Que hasta lo que yo creo, si no es por Dios, no puede agradarme. Los hermanos estaban haciendo en el servicio de jóvenes y adolescentes, en la sección de teología, estaban haciendo el tema de Cristo y mi justicia, ¿no? Y veían al hermano Aldo que le ponía un saco, unos guantes, unos zapatos, un sombrero, un cinturón, ¿no? Creo que el saco representaba la justicia, ¿no? Las manos representaban las obras, el cinturón representaba la fe, el sombrero representaba la salvación, pero todas estas cosas hablan no de algo propio del hermano que estaba ahí, sino de Cristo. Por eso la Biblia dice, de Cristo estén revestidos. Las obras que el Padre ve son las obras de Jesús. La fe
la justicia de Jesús, no las nuestras. Por eso necesitamos depender de Él. Entonces, no es un texto para desanimarnos como uno se ve. Veo que a veces me falta la fe. Veo que a veces es esto. Veo que a veces mi corazón no guarda rencor. No es para desanimarte, es para alentarte más bien a que tú vayas a los pies de aquel que sí pudo hacer eso. Aquel que no guarda rencor, como los temas que estaban predicando los miércoles sobre Corintios, ¿no? Que no fue vanaglorioso, que no tuvo rencor, no tuvo envidias, ¿no? ¿Quién fue esa persona? Que estando crucificado, como ya compartí en el devocional con la salida con mi esposa y mis hijos, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús cuando lo estaban ahí crucificando? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué estaba expresando Jesús? Que no tenía rencor, no guardaba rencor. ¿Y todos aquellos que estaban ahí, todos iban a ser salvos? No. Dijo, guárdalos, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que lo que el Padre ve en nosotros son las obras de Jesús, lo que Él hizo. Entonces, el poder de Dios, mi hermano, no tiene ninguna debilidad. Es tan perfecto, mi hermano, que es capaz, mi hermano, en su omnipotencia, de cubrir a todos los que Él ha salvado con su justicia. Muy bien. Acá viene un segundo punto más. Su poder preserva. ¿Qué es preservar, hermanos? Claro. Sí. A ver, ¿ustedes escucharon qué es la entropía? Entropía, hermanos. ¿Saben qué es entropía? A ver, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército. 17, 18 años. Hermanos, cuando yo salí del ejército, hermanos, delgado, comía bastante. Yo me comía una botella de Coca-Cola, me tomé una botella de Coca-Cola con 15 panes. Me comía mis pollitos, mis salchichas, tipo estaba barato. Tú me veías, yo salía a la universidad acá con mis bíceps ahí, pam. Pero pasaron los años y todos esos bíceps se hicieron un solo panza. ¿Sabes qué es eso? La panza, que ahora lucho con eso. ¿Ya? No puedo comer lo que comía antes. Si como mucho dulce, se me sube el azúcar. No tengo la misma capacidad que tenía antes. Yo, hermanos, en el ejército me agarraba un poste, mi hermano, por hacerme machito, me lo cargaba así. Ahora me cargo un palo, cargo esto, me desarmo. Una señorita, cuando es jovencita, mi hermano, está en todo el esplendor de toda su gracia. Pero cuando ya van pasando los años, esa gracia necesita ayuda. Alimentación, ejercicio, y te ayuda también con la grasa, ¿no? Y dice, de gracia. O nos pasa. Por ejemplo, yo de jovencito veía muy bien. Ahora, cuando yo leo, mi hermano, yo tengo que hacer esto. No, es que yo sufro al revés, yo no tengo miopía. No, lo que son miopía tiene que, ¿sí o no? Yo tengo hipermetropía. Yo me burlaba de mi suegra. Ahora, yo tengo que hacer, en mi trabajo, cuando tengo que llenar registros, hago esto. Estos lentes, aunque ustedes no lo crean, hermanos, tiene... ¿Han visto las viejitas que tienen esas líneas abajo de color? Que es como una lupa para ver. Ya, esta tiene mis lentes, solamente que mis lentes no se dejan ver, están disimulados. ¿Ya? Alérgico. Soy alérgico a ser alérgico. Cuando era joven no tenía alergia a nada, me metía el polvo, todo eso. ¡Ja! Ahora, cambio de clima, entro a un cuarto, estornudo por todo. Hermanos, ¿saben qué es eso? Se llama entropía, que quiere decir que todo se desgasta. ¿No? ¿Qué más? Sí, es cierto, todo se deteriora, ¿no? Todo marcha al desorden, al caos. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo cuando era joven, ahora, de verdad,
Tenía mi pelito negro, ahora tengo las canas y el desorden. Yo quiero que me salga por un lado para que esté más bonito, pero no me salen bien desordenados por acá, por allá. Algunos se les van cayendo sin pelo, ¿no? Tenían el cabello jóvenes. ¡Wow! Y ahora, por acá ya se les hace fraile ya. Yo he dicho que si, como yo soy frentón, he dicho que si eso me llega a pasar, me rapo. Hasta me gusta, me pongo la cabeza. ¿Ah? Pero, ¿qué nos dice esto? Que a medida que van pasando los años, todo se va desgastando, todo se va deteriorando. Y la muestra, mi hermano, de esto somos nosotros. Ay, cómprate algo. ¿Va a ser lo mismo que cuando es algo nuevo? No. Por ejemplo, los que se han comprado autos alguna vez saben que dicen que lo que se compra un auto, cuando es nuevo, tiene 5 años en los que no te va a molestar para nada. Después de 5 años, como todo viejito, va a tener sus achaques, ¿no? O cualquier cosa. Tú sabes que ya te compras que ya alguito tiene, alguito por ahí. ¿Sí o no? Entonces, todo marcha eso. A ver, ¿cuántos han vivido acá en las delicias más de 40 años? A ver, levante la mano. Levante la mano. Más de 40 años. De hecho, dije del año 40, 41, ¿no? ¿Que te tienes 41 años? Ya lo sabía ya. Ya, más o menos por ahí. ¿Se acuerdan cómo era esta arena? En la esquina de Mahoy. ¿Cómo era esta arena? Como la arena de la playa, ¿sí o no? Habían abejitas verdes que venían a hacer su nido ahí. Existían las famosas hormigas rojas acá. Mi hermano, han pasado, no sé, 30 años, 35 años. Vaya que se puede jugar con esa arena. Mezcla con el perro, pique ese que se ha muerto, pique con pique, garrapata, mezclado con basura. En el último informe que se vio de las delicias de Villa se quiere hacer pista porque dice que vivir aquí te disminuye el rango de vida. ¿Por qué? Porque respiras todo esto. Por eso hay una necesidad de cambiar pistas y veredas. Lo leí y hay una chiquita que vi cuando vieron presentar un informe de las delicias de Villa. ¿Por qué la necesidad de hacer pistas? Porque la arena está contaminada. Cuando tú haces un hueco muy profundo te sale una arena más finita, ¿sí o no? Está limpia. ¿Por qué es eso? Porque todo se va deteriorando, se va gastando, hermanos. Todo. Las que, por ejemplo, ya están así. Veo, cuando ya salían, veo que salían del gimnasio así. Ay, sí, tengo regio, así. ¿Para qué pasa unos 20, 30, 40 años? ¿Qué es eso? ¡Entropía! Hoy están así, después tienen que ponerle super filtro. Belleza, grado 10. ¿Por qué grado 10? Porque ya no sé, ya no le funciona. Hasta de filtro para que te desgaste, para que te vacíe algo. Toma de abajo para que parezca más alto. Toma de abajo. Hermanos, qué bueno, nos hemos relajado un poquito. ¿Por qué es esto? Porque la entropía, mis hermanos, nos dice, es una teoría que nos dice que toda la energía se va perdiendo, se va desgastando, todo el universo va marchando a su deterioro. Y es verdad, ¿saben ustedes que el universo ahorita está también en expansión? Los que estudian, mi hermano, los eventos estelares, saben que las estrellas no están en la misma posición, se van alejando cada vez más. De acá a unos, si es que todavía no son de 50, 100 años, la distancia de una estrella a otra estrella no es la misma, se va alargando más. Pero a la vez que se va alargando, su movimiento se va haciendo más lento. El Sol está, se sabe con los estudios que tienen una duración. Cuando tú ves en el cielo, hay algunas estrellitas que son un color, otro color. Algunas ya no existen, otras ya explotaron. Y según su color es la vida que tienen, la edad que tienen. Todo en el universo se va desgastando. ¿Ya? El famoso diseño del Sol acá, disculpen, esto es otra vez, ¿no? Que se ve acá, ¿no? Los planetas, así, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Y se ven como los círculos, así, ¿no? Hay más planetas, pero no me alcanza el espacio, ¿no? Y usted sabe, mi hermano, que muchos pensaban que, por ejemplo, la galaxia es así, ¿no? Como una espiral y todos están ahí. ¿Sabían que no es así? Los estudios han reconocido esto, ¿no? Que el Sol también se está moviendo, pero su forma es así. El Sol con todos sus planetas van ahí. Y a su vez están así. Siguiendo así. Es un desorden, mi hermano, increíble. Pero, sin embargo, aún seguimos existiendo. Nuestro planeta no ha llegado al fin todavía. ¿Y saben todo por qué?
pero vamos a palpar el origen de esta de entropía, ¿ya? Vayamos a Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. A ver. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. ¿Adán fue creado para morir? No. ¿Fue creado para vivir eternamente? ¿Qué iba a hacer que él viva eternamente? Otra vez, hermanos. ¿Qué iba a hacer que Adán viva eternamente? El poder de Dios. ¿Pero qué le dijo? Adán, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Está diciendo que la única forma de que él viva eternamente con Dios es estar con él. Desobedéceme y ciertamente morirás. Pero, y bueno, a veces escucho esto también, son especulaciones, pero bueno. Dicen así: está bien, Adán comió, pero no murió él mismo. Vamos a poner algo, lo que se llaman las penas capitales. En países como Estados Unidos y otros países también europeos, existe lo que se llama la pena capital. Digamos que es el hermano Javier. El hermano Javier, qué sé yo, está manejando y estuvo tomando y negligentemente se llevó de encuentro a Valle, Mauricio, Cielo y por ahí alguien más. Nataniel por ahí también. Y de lleva a Nehemías al fondo. Y de retro, encima se lo llevó a ¿cómo te llamas? Esteban, ¿no? Y encima, porque él la regaña, se llevó a los 3 hijos de Will. ¡Blah! Te borracho y todo esto. Ya, muy bien, no soy borracho, por si acaso. Si estuviera en países, y eso pasó acá en Perú, pero si estuviera en países estadounidenses, hay estados en los que por este delito se te imputa lo que se llama la pena de muerte. Cuando el juez te dice pena máxima, la pena de muerte, ¿te matan en ese instante? No. Esa es una muerte judicial. ¿Qué quiere decir? Ya está tu sentencia. Pero para que se cumpla, falta. A veces hay alguna investigación más y te alargan eso. Pero la muerte ya está allá. Ese hombre ya no tiene derecho a nada, va a morir. Simplemente está en camino. Cada día que pasa se acerca más a su fin. Lo mismo pasó con Adán. Dios no mintió. Murió para Dios, sí. La sentencia estaba. Ahora ya no iba a ser eterna su existencia, ahora iba a caminar a la muerte. Entonces lo que Dios dijo sí era verdad. Pero no solamente él, los animales. Escuchaba un sermón de George Whitefield que me encantó, decía: ¿sabes que la fiereza del león, de los animales salvajes que te atacan, demuestran la omnipotencia de Dios? ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, la creación se le revela. Revela no de poder claro, sino se le revela contra él mismo. El león y todos los animales que antes estaban ahí vivían en paz. Pero a raíz de que el hombre pecó, su misma degradación hizo que entre ellos se maten y atacaran al causante de todo eso. ¿Saben ustedes que todos los animales se la tienen en bronca entre los salvajes? ¿Más con alguien que todos? Contra el hombre. No hay ningún otro ser que sea más vulnerable que el hombre entre los animales salvajes. Es contra el hombre, se la tiene jurada. Hermanos, esto se debe a que todo, mi hermano, está en decadencia. Ahora, ¿podría decaer eso rápidamente y llegar a su fin? Como mostrar acá, por ejemplo, de pronto, toda esta maraña que hay ahora sí, y acaba el sistema solar, y ya la Tierra ni siquiera se daría por cuenta que cuando desapareció. Sí podría. ¿Qué lo mantiene? El poder de Dios. Hay una teoría que se llama el ajuste fino. El ajuste fino te dice, mi hermano, de que el universo tiene tal sincronía que si tan solo unos milímetros o una ecuación se desviara, no sería posible la existencia ni la vida, ni en la Tierra, ni en el universo, ni en nada. Por eso habíamos dicho la semana pasada y me volví a recalcar ahora. El poder de Dios no es un poder, mi hermano, sin conciencia, es un poder que es guiado por su sabiduría. Por eso es digno de alabanza, por eso es digno de honra, por eso es digno de respeto. Seguimos. Entonces, el poder de Dios preserva. ¿Contra qué? Contra la entropía. Sí es cierto. ¿Por qué? Vamos a ver. La soberanía de Dios preserva
lo natural. ¿Sabían ustedes eso? A ver, vayamos a ver el Salmos 36:6. Amén. Un ratito. A ver, acá un ratito. Ahí también, aquí no se ve. Escuchen. Cuando Adán pecó, ¿era correcto de que Adán no solamente muera judicial, sino en ese momento? Sí, porque Dios se lo dijo. Pero ¿por qué le alargó un poco más el tiempo? Ajá, paciencia. Misericordioso. El hombre peca contra Dios y aún así Dios sigue siendo bondadoso. Algunos en su pecado dicen, no, pero ¿cómo pasa que está mal? No, es piadoso. Le ha fallado el hombre a Dios, le da la espalda a Dios, y aún así Dios sigue teniendo paciencia. El hombre sigue pecando contra Dios, no le quiere honrar, no quiere rendir su vida, pero Dios sigue teniendo paciencia. Eso que demuestra que aunque mi hermano, el hombre pecado, Dios sigue siendo misericordioso, sigue siendo paciente, pero no deja de ser justo. Amén. Entonces, Dios, ante el pecado, ¿podría decir que acá se acabó todo? Sí. ¿Dios podría enviarnos ahorita a todos al infierno? Sí, por rebelde, por haber pecado contra él, sí. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué, por ejemplo, el delincuente, el maleante y todo eso, incluyendo todos nosotros, porque nosotros también pecamos de otras maneras, Dios no nos corta la vida ya? Porque Dios tiene paciencia. Es una paciencia bondadosa. La Biblia dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Si me gusta el ejemplo de la hermana, por ejemplo, cuando llueve, por ejemplo, un sitio que está en la lluvia, llueve solamente sobre el justo y hay una nubecita sobre él, y en el campo del que no cree en Dios, ¿lo deja así? No, llueve para uno y para otro. Sigue siendo bondadoso, sigue siendo bueno, aunque el hombre muchas veces es rebelde. Entonces, esta bondad también se ve, ¿no?, manifestada en su poder en que Él preserva. Ahora sí, Salmos 36:6. Ya, amén. Tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Tú cuidas, tú preservas tanto al hombre como al animal. Por ejemplo, ustedes saben, hermano, que hay especies que ya no existen, ¿sí, no? ¿Me equivoco? Hay especies que, es que sí, todo va marchando de terror, pero Dios aún sigue preservando todavía, preservando, no para siempre. Por ejemplo, vamos a tomar algo para que lo entiendan de ejemplo. ¿Han comido charqui? Sí. A mí me gusta el charqui. ¿Saben qué es el charqui? Pues hay varios tipos de carne para eso, ¿no? Hasta el pescado. ¿Pero qué le echan para que lo preserven? Sal. Muy bien. A ver, ¿la sal lo preserva para siempre? No. Es temporal, un tiempo. Llega un momento en que la sal ya no puede y se va deteriorando. Lo que hace es retrasarlo. Preservar no es que dure para siempre, sino que lo va preservando temporalmente. Como en la refri. Mete algo en la refri, ¿se queda para siempre? ¿La refri para qué sirve? Para preservar algo. ¿Pero la preserva para siempre? No. Cuando estaba en el cordero, voy a recordar esta vez, me mandaban a recoger carne de pollo y carne de vaca para la tropa. Cuando me tocó una etapa, fui ranchero. Entonces, yo decía, ¿por qué no mandan la primera vez? ¿Por qué no mandan con pico? ¿Ya? Y con pico vas, ¿ah? Y tú entras allá al almacén principal, y cuando entrabas, decían, bueno, pique. Y picamos y salían los bloques. Y en los bloques había pollos, había lenguas, había parte de res. Para que lo traten de conservar lo máximo posible tenía que ir en hielo, porque ese pollo tenía, no sé cuántos años tenía. El problemita era que ni bien salía de ahí, tenía tan solo unos días de vida eso. Porque ni bien se descongelaba ese pollo, mi hermano, no sé qué cosa sería, se deshacía, hermano. Tú lo metías al guiso y, oye, el pollo, y el viejo, se había hecho harina. El que no lo preserva para siempre, hermano. Lo que hace, lo que evita es que acabe totalmente. Y el poder de Dios se ve en eso. Por eso el texto que dice, Salmos 36:6, es que Dios es omnipotente, Dios es bueno, y Él preserva tanto al hombre como a la bestia. Sea Él alabado. Vamos a otro versículo. Por ejemplo, Job 38:11.
A ver, ¿alguien más? A ver, hermano, ¿quién leer? Vamos a ver las letras, hermanos. A ver, ¿alguien más que no haya leído? A ver. De preferencia, hermanos, que no lean continuamente. Dice, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Dice, él pone el firmamento a las olas y su brevitud calma. ¿No? O como en su versión dice, no, hasta aquí nomás pasarás, más allá no serás. ¿No? Nosotros atribuimos, ¿no? Hermanos, esta es la Tierra y acá tenemos un satélite natural, ¿no? Y que este satélite se sabe que tiene cierta influencia sobre las olas del mar. Muy bien. Y uno dice, pero no, pero la luna. Sí, está bien que no te voy a negar. Pero ¿quién mantiene a la luna? ¿Quién sostiene tanto el uno como el otro? Ese es el tema. Es Dios. Porque la luna no se dirige más allá. Y aún así, cuando en su ciclo natural la luna tiene cierta variación, ¿hace qué? ¿Y la luna qué provoca en el mar? Que el mar no se estanque y no se pudra. Lo mantiene oxigenado. Pero detrás de todo esto, mi hermano, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Qué hace este ciclo, todo esto? Es Dios. ¿Pero qué hace el hombre? Oh, la luna. Entonces vamos a adorar a la luna. ¿Se han dado cuenta cómo el corazón del hombre se desvía? ¿Qué más? Si Dios no preservara todo, regresaría al principio, es decir, a la nada. Si Dios tan solo, mi hermano, quitara su omnipotencia de todo lo que Él sostiene, mi hermano, todo se deshace. Todo, mi hermano, regresa a la nada, todo se estropea rápidamente. No hay que lentamente, no, inmediatamente. Para empezar, no empezaría con nosotros, empezaría con todo lo que está ahí. Y con eso se acabó, ni siquiera la veríamos, hermano. Con el universo, simplemente. Ustedes saben que si el sol ahorita, por ejemplo, que sucede lentamente, de pronto colapsar, ¿saben qué hace? Él no se contrae, él se expande. Y al expandirse, ¿saben qué es? Chapa todos los planetas. ¿Y qué es de lo que están ahí? Es como un ¡pum! Todo lo consume. Lo jala para el centro y después ¡boom! Estalla, supernova. Ni siquiera deberíamos venir, como dice así, tan rápido, hermano. Pero Dios preserva eso. Dios tiene paciencia. Pero el problema está en que uno se atribuye el mérito de eso no al creador, sino a las cosas creadas. ¿Estamos? Muy bien. Su poder, hermano, sigue propagando la creación. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del hombre, Salmo 139, 13 al 16. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y estrellado en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ok. Hermanos, no voy a hablar mucho de biología, pero a mí siempre me gustan esas cosas. Tú sabes que tú no puedes hacer vida de cualquier cosa célula. La célula de por sí, hermano, es como por ejemplo la feminazi dice, no, estos grupos progresistas de hoy en día te dicen, no, el feto es un montón de células. No es lo mismo, mi hermano, las células de tu mano, un corte que tú tengas por ahí, que las células pluripotenciales, ¿no? Pluripotenciales, que son esas células que pueden generar una persona. No son las mismas, ¿sí? Entonces, no son las mismas. La Biblia dice claramente de que es Dios quien ve a todos estos pequeños, de que Él es el que entreteje. ¿Cómo lo entreteje? ¿Agarra unos palitos así? No, es su poder. Las células, mi hermano, de por sí solas tampoco pueden hacerlo. Por ejemplo, el espermatozoide, como el óvulo por sí mismo no pueden hacerlo, hermano. Algo las tiene que impulsar, algo les
tiene que dar esa fuerza para que generen. La Biblia describe que eso, mi hermano, que nos hace llegar hasta ese punto y que hace que se desarrollen hasta el máximo, es Dios mismo. No el hombre, no otra cosa, no el azar. Veamos, por ejemplo, en el caso de la mujer. Isaías 66, 9. Llegaría yo a esta nación al punto de nacer, para después Un poquito fuerte, hermano, para escuchar por detrás atrás. Llegaría yo a esta nación al punto de nacer, para después no dejar que naciera, preguntó el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Otra versión, Reina Valera, dice que Él es el que abre la matriz. Yo no soy el que abre la matriz. Sí, ¿verdad? ¿Podría yo abrir la matriz en un lugar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar la luz? Dice Dios. Uno de los más grandes milagros, mi hermano, es la concepción del ser humano. Y no es cualquier cosa. Se sabe y se entiende que, por incluso en este tema del progresismo, que hay hombres que quieren ser mujer y mujer hombre, mi hermano, no es lo mismo. Un hombre, su estructura, su cuerpo y la intensidad del dolor no puede soportar lo que es un parto. Ni tampoco la gestación. No puede. Eso que tú ves que dices, oh, hombre, no es un hombre, mi hermano, es una mujer que simplemente se creyó hombre, se ha tomado como hombre y hizo eso nada más. Y agarró su inseminación artificial, mi hermano, para concebir, pero no es hombre, es una mujer. Y el otro día veía ese milagro, hombre embarazado. ¿Qué hombre? Era una mujer estudiante, era una mujer que se creía hombre siempre. Que tomaba ciertos suplementos para hacerse crecer el bigote y todo eso. No es así. El hombre, por ejemplo, naturalmente no puede soportar un parto. Es insufrible para el hombre. Si no, entra el parto y algunos se desmayan. La forma en como Dios nos diseñó no es la misma. La fortaleza que Dios diseñó a cada uno no es la misma. E incluso, detrás de ese diseño dice que el que da las fuerzas para esto es Dios. Pero también la Biblia dice que Él hace que unos puedan y otras no puedan. Y ahí también se ve su omnipotencia. ¿Por qué? Porque Él ejerce su voluntad, Él ejerce su poder y no hay quien le diga por qué haces esto. ¿Ok? Seguimos. Eso me gusta. Su gobierno, Él gobierna la actividad de sus criaturas. ¿Sabían esto? Muchos, como hablaba al principio, piensan que nada los puede regir, que nada puede gobernar su vida. Incluso el ateo dice, no hay nadie que me gobierne, yo me gobierno a mí mismo, yo hago lo que yo quiero, yo tomo mis propias decisiones, pero miren lo que Pablo le dice a personas que creían de esta manera. Vamos a ver Hechos 17:28. Amén. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. ¿Qué dice? En Él vivimos y en Él. Esto tiene que ver con otro atributo que se llama la omnipresencia. ¿Saben qué es la omnipresencia? Sí, es una forma de entenderlo. El tema es que es al contrario. No es que Él esté en este lugar, es que nosotros estamos en Él. A ver, ustedes han visto cuando tenía pecho acá, ¿no? ¿Ya? Imagínense que toda esta pizarra es Dios. ¿Ya? Todo lo que he escrito está dentro de Él. ¿Yo podría escribir fuera de Él, de esta pizarra? No puedo. ¿Por qué? No hay. Ustedes saben que, por ejemplo,
ejemplo, estamos en la fila un poquito ya. Nuestro cuerpo tiene amigos no propios de él, pero que viven de él, algunos benéficamente y otros maléficamente. ¿Saben cómo se llaman esas cositas que viven dentro de nosotros? Algunos se llaman virus y otros parásitos. Mata al huésped. ¿Vivirán ellas? Necesitan del huésped. Por ejemplo, cuando tú te vacunas, ¿qué crees que te ponen ahí? La enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? El virus. Por ejemplo, pasamos la pandemia del COVID, ¿cierto, no? ¡Ay, no quiero tener el COVID! Todos tienen ahora el COVID, hermanos. Todos tienen. No, pero yo me iba a vacunar. ¿Qué crees que te metieron ahí? El COVID. En manera reducida, disminuida. Ya, de repente, no fuiste a vacunarte. Te enfermaste de COVID. Ya lo tienes, ya. Ya está contigo. Quieres o no, está contigo. Ya vive contigo. Algunos vivieron, tú viviste. Algunos murieron, tú viviste. En los que murieron, ¿el virus seguirá viviendo? Muere. De hecho, su única forma de vivir es estar en un huésped. De esta misma manera, la Biblia nos dice, y eso habla de la omnipresencia de Dios, que en Él, ahorita vamos a ver texto sobre esto, que en Él subsistimos, en Él vivimos y en Él nos movemos. El hombre no puede vivir sin Él. De hecho, nada de lo que ha sido creado, nada de lo que existe, el universo, lo que hay más allá del universo, nada subsiste sin Él, ni se mueve sin Él. Es por eso que Pablo le dice, ¿no?, a los atenienses: en Él vivimos y en Él subsistimos. Muy bien. Eso es un texto muy bueno que deben acordarse siempre, hermanos. Hay que ser agradecidos con Dios por esto. 17:28, para que lo conjunten después. Muy bien. Vamos a borrar acá. Y vamos a ir al punto final que quería llegar. Muy bien. Este es el tercer punto. Es el poder de Jesús. Quiero hacer ciertas preguntas. ¿Por qué Jesús es... Perdón. Me equivoqué acá. Vamos a ponerlo de otra forma, ¿ya? ¿Es Jesús todopoderoso? Y creo que la respuesta la tienen antes de que termine de escribirse, ¿no? ¿Es Jesús todopoderoso? Sí. ¿No? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Es solo Dios todopoderoso? Sí. Sí. Sí, Dios es todopoderoso. Entonces, nosotros podemos sacar la conclusión de esta manera. Si Jesús es todopoderoso y solo Dios es todopoderoso, entonces Jesús es Dios. Muy bien. Jesús es Dios. Y acá nos vamos a diferenciar de muchas religiones paganas. Y te vamos a separar de las que se dicen ser cristianas y no lo son. ¿Hay religiones que creen en Jesús? Sí. ¿Hay religiones que creen que Jesús es todopoderoso? No. Claro. ¿Hay religiones que creen que Jesús es Dios? No. Porque te dicen que Jesús es un ángel. ¿No? Jesús es un ser creado. ¿Y qué habíamos hablado al principio? Que las cualidades de Dios, de sus atributos, son básicamente que son perfectas y son eternas. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es Dios, mi hermano, tenemos que ver acá, mi hermano, que Jesús es Dios porque Él es todopoderoso. Cuando hablamos de un ángel
todopoderoso. Entonces aquí vamos viendo ciertas cosas. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero un adventista, en realidad, aunque se diga ser cristiano, no es cristiano. ¿Por qué? Porque en sus dogmas de fe, fundamentales de ellos, del adventismo, Jesús no es Dios, es un ángel. Algunos más recalcitrantes dicen que es Miguel. Un testigo de Jehová no te dice que Jesús es Dios, te dice que es el rey. Dios le ha dado todo el poder y autoridad, pero te dice que es un ángel creado. Y jamás Dios le dio a un ser creado todo poder. No le dio eso. Jamás. Jesús es todopoderoso, mi hermano, porque Él, mi hermano, siempre existió. La Biblia da el testimonio que Él era antes de todas las cosas. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es lo primero que vamos a destacar. Jesús es Dios, ¿ya? Importante. Acá nos diferenciamos de muchas religiones. Por ejemplo, los hindúes también tienen sus tarjetitas para enseñar a sus hijos de Jesús, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo tienen? Como un profeta. Los musulmanes, ¿cómo tienen a Jesús? Como un profeta. Entonces, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Para ser realmente cristiano, el cristianismo básico, ortodoxo, fundamental, desde el inicio de la iglesia ha tenido una dogma de fe fundamental. Toda desviación es blasfemia y herejía. ¿Y cuál es? Jesús es Dios. Él es 100% Dios, 100% hombre. ¿Estamos? Nunca dejó de ser Dios, nunca hubo un tiempo en el que Él no fue. Jesús es por lo tanto Dios, Jesús es por lo tanto todopoderoso. Cuando esas aplicaciones no entran, discúlpenme, yo le voy a dar un consejo. O si yo algún día empiezo a decir lo contrario, váyase. Busque una iglesia donde te hablen realmente quién es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso. Vamos a ver versículos que van a apoyar esto. ¿Ya? Bueno, acá voy a saltarme un punto porque si no, no voy a terminar. Voy a arreglarlo de esta manera, ¿no? No, mi hermano, creemos nosotros que tenemos dos dioses o tres dioses, con lo cual se nos acusa a los que creemos en la Trinidad de Dios. ¿Ok? De hecho, la Trinidad también es una dogma de fe fundamental del cristianismo. ¿Estamos? Entonces, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios manifestado en tres personas, pero que tiene una sola esencia. ¿Pero cómo es eso? No lo entiendo. No te preocupes, es muy complejo. Muy sencillo de explicar. La Biblia solamente nos muestra que en la Trinidad de Dios hay tres personas distintas, pero que no son tres dioses diferentes, sino que es un solo Dios manifestado entre tres personas y que tienen una esencia. Por eso siempre lo he resumido, ¿no? Dios es tres en persona, uno en esencia. ¿Ya? Entonces, otra vez vamos a repetir esto, tres en persona, uno en esencia. Por lo tanto, si eso que vimos la semana pasada, si el Padre es todopoderoso, el Hijo también tiene que ser todopoderoso. Y acá viene el tema de la siguiente semana. El Espíritu Santo, por lo tanto, también es. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios, pero que tiene una sola esencia. ¿Estamos? ¿Cómo es eso? No lo sé, hermano. Ni los más grandemente que han estudiado todo esto han podido explicarlo. Los que se han desviado por tratar de querer explicarlo, de hacerlo razonar, han fallado. Y han cometido herejías y han terminado haciendo más desastres, mi hermano, a lo largo de la historia. Y de eso hay muchos, hermanos. Vamos a ver, mi hermano, cómo es que Cristo está presente en todas estas cosas y demuestra que Él es todopoderoso. Por ejemplo, Jesús en la creación, ¿ya? Vamos a ponerlo así como un punto, saben que es Jesús, ¿ya? Jesús en
la creación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 2. No Hechos, ¿eh? Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien haciendo hizo el universo. ¿Qué nos dice de Cristo? Nos dice al final. ¿Qué hizo Cristo? El universo. El universo. ¿Por qué Jesús es todopoderoso? Porque Él creó el universo. Jesús se ve en la creación porque Él hizo, ¿qué cosa? Universo. A ver, hay más, versículo 10, del mismo capítulo. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién está hablando? Jesús. En Él fueron creadas. Pero nos dice algo más. Para Él. ¿Qué cosa? Fueron creadas. A ver, te voy a poner eso de esta manera. Hermano, no hay ninguna persona, no hay nada que ha sido creado, mi hermano, que no haya sido creado para Jesús. Por eso cuando el hombre dice, yo quiero seguir mi voluntad, yo quiero seguir esto, aquello, yo no quiero creer en Dios, o yo quiero seguir mi voluntad, está siendo rebelde contra Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, su pecado es un pecado horroroso, mi hermano, contra la deidad de Dios. Jesús no vino a este mundo, mi hermano, para que tú vayas diciendo, sí creo en Él, no creo en Él, todavía no, todavía sí. No vino para eso. De hecho, Él dice que Él vino, y todo aquel que el Padre le trae a Él, vendrá a Él irremediablemente. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. ¿Se dan cuenta? Entonces, Hebreo nos dice que Él hizo el universo, en Él fueron creadas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Invisibles, visibles, no, lo que está en los cielos y la tierra, todo, hermanos. Colosenses 1:16. A ver. Hay muchos hermanos que no leen, hermano, por favor, a ver. Colosenses 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y acá nos añade algo más. Dice que fueron creadas por medio de él. ¿Qué nos está queriendo decir esto? A ver, Él es, mi hermano, el principio por el cual todas las cosas existen. Él es el medio, por eso a Él le pertenecen. Y todo esto nos está hablando de quién? Jesús. ¿Ah? Seguimos, a ver. No solamente la Biblia dice, y acá vamos a ver algo que hemos hablado ya hace un momento, que Jesús, mi hermano, lo vemos en el tema de la creación, sino que Jesús, mi hermano, preserva. Vamos a verlo. Colosenses 1:17. Amén. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Él existía antes, pero dice algo más. Ahí en su versión dice, Él mantiene unidas todas las cosas. A ver, lean otra versión, ¿qué es lo que dice? Amén. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de él. Todo se mantiene en orden. ¿Se acuerdan que les hablé de la entropía? Todo va de esto. Pero ¿quién preserva que todo
no se deshaga de todo esto. Jesús mantiene unido todo, ¿no? Por eso, por más que somos rebeldes, mi hermano, por más que el hombre es rebelde contra Dios, todavía podemos despertarnos un día y disfrutar de nuestra familia, de las cosas que tenemos. Podemos respirar, podemos subsistir, podemos ver las cosas, porque Jesús las sostiene. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora veamos Juan 1:3. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que dice, sin Él, nada, vamos a ponerlo de otra forma, puede existir. Hermanos, esto es importante. Léalo por favor, hijita, para que lo escuchen fuerte, fuerte. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho puede, mi hermano, existir. Hermanos, esto es importante. Sin Él nada puede existir, y lo que existe por Jesús existe. Por eso es que nosotros afirmamos y creemos que Jesús también es todopoderoso. Por eso decimos que Jesús es Dios. Por eso no podemos creer por ahí que es un simple profeta, que solamente fue alguien sabio, o que es un ángel. No podemos decir que, o hay otras cosas que dicen que es un humano normal y que fue poseído por Dios. No. Tantas cosas que existen en este mundo, mi hermano, que la gente habla y dice, mi hermano, que no tiene nada de coherencia con lo que la Biblia dice. Solo Dios puede ser omnipotente. Solo Dios puede ser eterno. Y esas cualidades, mi hermano, también las vemos en Jesús. Último. Jesús en la resurrección. ¿Saben que este es el eje principal, uno de los ejes principales de la columna vertebral del cristianismo? Pablo dice, si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. ¿Para qué creemos entonces? Si Jesús no resucitó de los muertos. Hay, por ejemplo, no me gusta hablar de esto, pero es necesario, algunas organizaciones que creen que son cristianos y afirman ser cristianos, pero ellos dicen que Jesús no resucitó. Que Jesús, bueno, él murió, su cuerpo fue enterrado en una tumba, y que lo que vieron los discípulos fue un espíritu. Pero cuando la Biblia dice que Jesús se apareció en medio de ellos, les dijo, pasa a vosotros, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen algo que comer? Le trajeron pescado y miel y comió delante de ellos. Pero había por ahí un incrédulo que no estaba presente. Y dijo, si yo no me mi mano, yo no voy a creer, no, yo no creo. Y le dijo, pasa a vosotros, tomad de la cara. ¿Querías tocar? Toca. Mete tu mano. ¿Tú crees que la metió? Ni bien mi hermano Jesús tomó sus manos, se cayó al piso, mi hermano, y dijo, Señor mío y Dios mío, Tomás, porque vistes, creíste, bienaventurados los que sin ver crean. ¿Qué nos dice ahí, mi hermano? Es prueba fundamental de que Jesús, mi hermano, no resucitó en espíritu, resucitó en carne y hueso. Es más, él dijo, un espíritu no puede comer como yo como. Por eso Pablo dijo, no, si Jesús no resucitó de los muertos, vale nuestra fe. Esta organización se llama Testigo de Jehová. No es cristiana, hermanos, por más que se diga. Hay que mirarnos con maldad. No, hay que predicar la palabra. Hay algo bueno que elogiamos. Ellos dedican mucho tiempo y disciplina a la predicación. Son muy solemnes en sus servicios. Pero no es cristianismo. ¿Hay que aprender esas cosas de ellos? Sí. Pero lo que creen no es correcto.
Es por eso necesario que tú aprendas mucho las verdades fundamentales para que las prediques, no con orgullo, no con altiveza, sino con la misma paciencia y misericordia que el Señor tuvo contigo. ¿Ok, hermanos? Esto es así. Filipenses 3, 20, 21. A ver, un poquito más fuerte, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que hace un momento les hablé sobre la entropía, que todo se va en desgaste? Por ejemplo, tenemos a alguien que partió con el Señor, nuestro hermano Magno, ¿no? ¿Y cómo partió nuestro hermano Magno? Ya muy viejito, mal del hígado, ¿no? Y tantas cositas, ¿no? Cuando hablaba de hermanos queridos, ¿se acuerdan, no? Ya con la justa, ya no, en el último etapa de su vida ya no podía ni caminar ya. Pero murió creyendo en el Señor. La Biblia dice, ¿no? Y voy a citar lo que justamente nuestra hermana ha leído, miren el versículo 20 todos, ¿ya? Dice, más nuestra ciudadanía, es obra de nuestra esperanza, nuestro lugar de residencia final, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es este Salvador? Jesús, exacto, Jesucristo. Y acá dice, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? A ese cuerpo, ¿no? De nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Pero por medio de qué hace esto? Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los que hayan muerto en Cristo, resucitarán primero. Y aquellos que aún estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y recibirán al Señor en las nubes y vivirán siempre con Él. Acá nos dice por medio de qué Él puede hacer esto. ¿Cuántos cristianos han existido a lo largo de la historia? ¿Cuántos de ellos han muerto de maneras horribles? Por ejemplo, el profeta Isaías dice que fue cerrado. Algunos murieron sin honra, sus cuerpos desmembrados por él. Otros, murieron comidos por animales. Otros en la hoguera. Cenicitas se hicieron. Solamente un Dios que es todopoderoso puede agarrar y volver a ser no el mismo, sino alguien mejor. Entonces, cuando el Señor vuelva un día, voy a tomar de referencia a hermano Magno, no lo conoceremos con todos los problemas que él estaba. ¿Cómo será él? Solamente por el poder de Dios podremos reconocerlo. Por ejemplo, y acá voy con esto voy a finalizar. ¿Cuántos han visto la película de Jesús? Cuando Jesús va con Pedro y dos más, y de pronto se aparece Elías y Moisés, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, hagamos una tienda para ti, otra para Elías y otra para Moisés, ¿no? Y es lo que mi esposa me hizo notar en un libro que leyó. ¿Cuántos años, mi hermano, había en un sitio en el cual no había registro de imágenes, de fotos? Obvio, no existía que los tipos Moisés las fotos, hermanos. ¿Cómo sabían ellos que era Elías y Moisés? ¿Acaso Jesús le dijo, Pedro, ven, te presento acá a Elías, Moisés, mucho gusto, ¿qué tal? Pedro, mucho gusto, Elías, mucho gusto, Moisés. ¿Tú ves eso en la Biblia? ¿Cómo es que reconocieron a Elías y a Moisés? ¿Tenían un cartelito acá? No. Si tú, por ejemplo, tuviste alguna vez un bebé, incluso nació y murió en tu mismo vientre, ¿cómo podrás reconocerlo a ella? ¿Cómo podrás reconocer a alguien que ha sido totalmente regenerado? Que su cuerpo ha sido resucitado.
que sus condiciones ya no son en decadencia. ¿Cómo? Y ahí entra otra vez el poder de Dios. El poder de Dios permitió, mi hermano, de que el entendimiento de Pedro fuera abierto y supiera que él era Elías y él era Moisés, porque estaban a su lado. Y así nosotros, un día, cuando Él venga y Dios nos resucite, hermano, y los que queden pues ser transformados, incluso los que de repente nunca pudimos conocer, nos conoceremos y sabremos. Yo, mi hija no sé cómo será, mi hijo tampoco no sé cómo será. Mi hijo, ustedes saben que él no habla, pero él puede hablar, puede Yo, por ejemplo, tengo mis limitaciones que de repente ya no tenga ninguna de ellas ahí. ¿No? ¿Cómo me reconocerá mi esposa? ¿Cómo me reconocerá ella? ¿Ah? ¿Cómo reconocerá a mi Daniela? Y si por ahí tuve de repente un hijito que murió y me di cuenta. Porque se pierden, ¿sabían ustedes? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo saben que eran míos? Y otra vez ahí. Porque Jesús es todo poderoso. Por eso el tema de la resurrección es un eje fundamental. Por eso Jesús es todopoderoso. Y eso es algo que no podemos negociar, hermanos. ¿Amén, hermanos? Por eso, y otra vez más, con esto finalizo. Al ver estas cosas que tenemos nosotros, a veces nuestra falta de fe, los errores que cometemos, nuestra falta de constancia, tenemos a este Dios, a nuestro gran Salvador Jesucristo, a quien podemos acudir, mi hermano, con toda humildad y decirle: Señor, ayuda a mi falta de fe, ayuda a mi incredulidad, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Por eso es importante siempre correr a los pies de Jesús y, mi hermano, escudarnos en ese sacrificio que Él hizo, en su obra perfecta. ¿Amén, hermanos? Eso es todo. Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Dios mío, te pido que tu palabra haya quedado en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos a reconocerte en todo, Señor, que tú eres todopoderoso, que tu Hijo Jesucristo es Dios, Él es todopoderoso, todo el poder.